Ser un One Club Man es muy complicado a día de hoy, pero es cierto que hay muchos futbolistas que lo han logrado y también hay algunos otros que se han quedado cerca de ello, pero que son considerados como tal. Y el navarro, siempre soñó con jugar en el Athletic Club y lo logró durante más de media vida. Además, se convirtió en capitán y leyenda. Eso sí, por momentos fue tildado de gafe y dejó algún que otro asunto extradeportivo demasiado turbio, del que mucha gente puede que ya no se acuerde. Sin duda, su carrera bien merece la pena ser contada. Por eso estoy hoy aquí. En los próximos minutos vas a conocer absolutamente todo sobre uno de los jugadores más prolíficos que ha dado el fútbol español en los últimos tiempos. Y cuando digo todo, es todo. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. De Chantrea a Lezama, rechazando Barcelona. Las gradas de San Mamés, tanto del viejo como del nuevo estadio, han visto correr por su césped a multitud de futbolistas que de un modo u otro han dejado su sello en este club cuya idiosincrasia es diferente a la del resto. No obstante, de entre todos esos jugadores que se han ganado el respeto de una afición tan exigente, pocos han sido los que verdaderamente han hecho historia y pueden presumir de elevar su figura a la categoría de símbolo, como es el caso de Iker Muniain Goñi, aunque a él ya se le veía venir pese a no ser vasco de pura cepa. Y es que nuestro protagonista no nació en las calles colindantes al feudo bilbaíno, tampoco en localidades limítrofes a la ciudad vasca. Él vino al mundo en Pamplona, un 19 de noviembre de 1992, en el seno de una familia muy humilde, pero también muy futbolera. Según he podido leer por ahí, su padre, Fernando Muniain, era un apasionado de este deporte. De hecho, aunque esto no he podido contrastarlo, llegó a jugar al fútbol, aunque nunca lo hizo a nivel profesional. Aún así, quiso transmitir a su hijo todo lo que la pelota le hacía sentir y disfrutar. Eso sí, siempre bajo la atenta vigilancia de su mujer, Nuria Goñi, que no veía con malos ojos que su pequeño tuviese el foco puesto en el fútbol, pero esto no debía tampoco arrebatarle la mirada de la única responsabilidad propia de la infancia como es el colegio. Pero con el paso del tiempo, parecía inevitable que Iker no acabase centrando sus esfuerzos en su afán por ser futbolista. Tenía talento para ello y lo demostraba a cada instante, ya fuese en el patio de la escuela o en las plazas de su barrio con amigos. Muniain sobresalía por encima del resto y hacía auténticas diabluras con un balón en los pies. Fue entonces cuando ambos, Fernando y Nuria, tomaron la decisión de que debía pasar a formar parte de un club con una estructura algo más sólida, que le permitiese crecer en cierta medida si es que todas esas condiciones que afloraban en él se mantenían en el tiempo. Por eso, con tan solo 7 años, nuestro protagonista ingresó en las categorías inferiores del Chantrea, un club polideportivo, de barrio, pero con cierta tradición en Pamplona. Este paso, que podría parecer sencillo puesto que al fin y al cabo Muniain no hizo otra cosa que ingresar en el equipo de su barrio, supuso el verdadero punto de inflexión en su vida. Todo aquel que se acercaba a ver los partidos de la Levine infantil de Chantrea alucinaba con el pequeño Iker. Tenía una zurda endiablada y un desparpajo sobre el terreno de juego pocas veces visto a una edad tan precoz. Y sabiendo esto, te podrás imaginar lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, estás en lo cierto. El nombre de Iker Muniain Goñi empezó a sonar para muchos clubes de mayor envergadura que tenían a ojeadores por la zona, incluido el Athletic Club de Bilbao. Precisamente fue la escuadra vasca quien más interés puso en el joven pamplonica, hasta el punto que contactó con la familia para transmitirle de primera mano que querían llevar al chico a Bilbao. La noticia dejó una doble sensación en el seno de los Muniain Goñi. Por un lado, la alegría era máxima porque todo estaba yendo por el camino correcto. Su hijo quería ser futbolista y se le había presentado una oportunidad única para contar con todas las herramientas posibles para ello. Sin embargo, en el otro extremo estaba la duda de saber si era correcto enviar a un chico de 12 años a una nueva ciudad completamente solo. Porque sí, si Iker y sus padres aceptaban la propuesta, no quedaba otra que dejarle ir a Bilbao y que pasara a tener su hogar en la residencia de Lezama. Fueron momentos complejos para la familia porque la decisión no era sencilla. No obstante, al final dejaron las emociones a un lado y tanto Fernando como Nuria coincidieron en que lo mejor era aprovechar la oportunidad y permitir a Muniain convertirse en canterano del Athletic Club de Bilbao. Por cierto, seguro que te estarás preguntando cómo Osasuna, el equipo por excelencia de Navarra y cuya sede se encuentra precisamente en Pamplona, no consiguió hacerse con Muniain antes que sus vecinos del Athletic, dejando escapar así a otra nueva joya del fútbol criada entre sus calles. Pues bien, la respuesta a esta pregunta la dio el propio jugador varios años después en una entrevista. El Chantrea, el club de mi barrio, y el Athletic son clubes convenidos. Siempre ha habido buena relación entre los dos equipos. Hay mucha gente en Pamplona y en mi barrio que es del Athletic, también lo era yo. Me dieron la oportunidad de venir a Bilbao y eso hice. Al final, como ves, esas relaciones que forjan los clubes potentes con otros clubes muchos más modestos permiten dar pie a historias como la de un Muniain que no lo tuvo fácil en sus primeros meses en la disciplina rojiblanca. Él llegó a Lezama con la ilusión que invade a un niño que sueña con defender la camiseta y el escudo del club de sus amores. Además, también estaban en aquel lugar un par de primos suyos que le pegaban fantásticamente bien a la pelota, pero con el paso de los días se dio cuenta de que todo le iba a costar más de lo previsto. En
En resumidas cuentas, solo era un niño y acababa de separarse de sus padres, de su hermano, de sus amigos y del barrio en el que se había criado. Todo ello por intentar conseguir un objetivo que nadie le iba a poder garantizar lo más mínimo. Pese a que su familia iba a visitarle muy a menudo, él no acababa de acostumbrarse a vivir en aquella enorme residencia donde muchos de sus compañeros eran mayores que él y en la que no conseguía hacerse un hueco. Seguro que muchas noches, tumbado en aquella cama de habitación compartida, el pequeño Muniain pensó en que menos mal que se decidió por el Athletic Club y no por el Barça. Sí, porque el Barça también llamó a su puerta. Al parecer, el conjunto azulgrana, que también cuenta con una nutrida plantilla de jugadores y de scouters repartida a lo largo y ancho de España, descubrió a Iker Muniain ya en Chantrea y quiso ficharle. Nuria, la madre de nuestro protagonista, lo contó en una ocasión, afirmando que hubo un momento en el que les tocó elegir entre Bilbao o Barcelona, pero que finalmente se decantaron por el conjunto vasco porque su hijo lo tenía muy claro. Textualmente, según Nuria, Muniain estaba ciego por ir al Athletic. Capítulo 2. Un recordman con cara de niño. Dejando esta última anécdota al lado, la cual no es baladí tampoco, hay que confesar que con el paso de los meses, poco a poco, Iker Muniain se fue adaptando a su nueva vida y empezó a hacer lo que todos en el Athletic creían que haría: brillar sobre el terreno de juego. El talentoso futbolista empezó jugando en el infantil, pero rápidamente dio el salto al cadete y todo hacía indicar que aunque tuviera 14 años, ya estaba plenamente preparado para jugar con el juvenil o incluso para acumular minutos con el filial. Lo de Iker Muniain era sencillamente una locura y un verdadero espectáculo. Los técnicos que tenían la suerte de coincidir con él comentaban que era un chico con la cabeza muy bien puesta, que sabía perfectamente dónde estaba y lo que quería en un futuro inmediato. Por eso, precisamente a los 14 años, el Athletic Club le puso encima de la mesa una especie de contrato semiprofesional bastante jugoso, enmascarado en una especie de beca. En resumidas cuentas, el club vasco empezó a aflojarle 60.000 euros al año al chico y a su familia. Pero déjame decirte que en el Athletic no solo demostraron la confianza en Muniain en el terreno económico, sino también en el ámbito deportivo. No le quisieron cortar las alas ni poner calma o pausa en su progresión en ningún momento. Por eso, como te decía anteriormente, saltó rápidamente al juvenil, con el que disputó 14 partidos y marcó 3 goles, y de ahí al Bilbao Athletic, con el que sumó 13 choques más y otro gol. Para entonces, en San Mamés ya había Run Run. El nombre de Iker era de sobra conocido y la gente quería ver a ese nuevo cachorro corriendo por el césped de la catedral. Deseo que se vio cumplido el 30 de julio de 2009 gracias a la confianza de Joaquín Caparrós. Ese día, el Athletic Club disputaba un duelo perteneciente a la tercera ronda previa de la antigua Copa de la UEFA, denominada actualmente como UEFA Europa League. Era en San Mamés y contra el Young Boys. Muniain saltaba al campo con 16 años, 7 meses y 11 días, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la elástica del Athletic en partido oficial. Cuando compareció en el terreno de juego, el estadio entero lo ovacionó. Esas mismas personas, días más tarde, volverían a aplaudir con fuerza y corear su nombre desde casa al verle marcar en la vuelta de dicha eliminatoria. Con ese gol, Muniain rompió otro récord más, siendo el futbolista más joven en ver portería ya no solo de la historia del equipo vasco, sino también de cualquier competición europea organizada por la UEFA hasta ese momento. El fenómeno Muniain se extendía a pasos agigantados. No había nadie que lo pudiera frenar. Aquel comienzo de temporada 2009-2010 fue inolvidable para él. Había cumplido el sueño de debutar en la élite del fútbol y, por si fuera poco, siendo importante para su equipo y marcando goles como el que le hizo al Valladolid en Zorrilla el 4 de octubre de 2009 en Liga. Las grandes actuaciones del joven de Chantrea empezaban a dar la vuelta al mundo y nadie contemplaba otro escenario que no fuese el de seguir viendo a Iker Muniain en el primer equipo del Athletic. Es más, pese a que su peso como titular fue muy pequeño, solo acumuló 8 participaciones en el once inicial, terminó jugando 35 partidos con los Leones. Toda una gesta para un chaval que lo más normal es que a esa edad estuviese haciendo un sinfín de esfuerzos por tener un papel relevante en el juvenil. Con 16 años, Muniain era ya una estrella del fútbol español y europeo, lo que le obligó a tener que crecer prácticamente de golpe para que no se le fuese la cabeza. Aún le quedaban meses para la mayoría de edad y ya era jugador profesional, y empezaba a tener que sacrificar muchas cosas de las que suelen hacer los chavales adolescentes, incluso cuando son también futbolistas pero no tienen ese foco tan mediático. En este sentido, su familia fue clave y gracias a ella pudo mantener los pies en el suelo, tal y como comentó en alguna ocasión. Todo ocurrió muy deprisa y sí, es cierto que algunos temas me llegaron muy pronto, pero siempre he estado muy bien asesorado en cada momento por la gente que me ha rodeado y por mi familia. Mis padres siempre me han hecho tener los pies en el suelo. Siempre he sido muy consciente de la realidad que hay más allá del fútbol. Escuchar fue muy importante para mí. Es cierto que yo era un chico muy joven. Para que te hagas una idea lo relevante que es tener a gente con sentido común cerca de ti cuando el éxito llega tan de golpe. Muniain tuvo esa suerte gracias también a que él siempre tuvo muy presente la importancia de estar rodeado en todo momento de los suyos. Por eso, cuando firmó ese primer contrato como profesional, lo primero que hizo fue llevarse a sus padres y a su hermano a vivir con él a Bilbao. Todos ellos, la familia Muniain Goñi al completo, pudieron disfrutar de esa primera temporada de irrupción y de un segundo
segundo curso que sirvió como consolidación, porque ya en la temporada 2010-2011 Iker no siguió siendo aquel chaval revulsivo e ilusionante. Poco a poco, a medida que las semanas avanzaban y la competición seguía su curso, su presencia de inicio en los partidos era cada vez mucho mayor. Esa temporada 2010-2011 jamás será olvidada por nuestro protagonista, puesto que en ella consiguió anotar su primer gol en un derbi vasco contra la Real Sociedad. Poco después, marcaría el tanto que dio la victoria a los suyos contra Osasuna, demostrando a los navarros que se equivocaron de lleno al haberle tenido tan cerca y no haberse decidido ir a por él. En resumidas cuentas, ese segundo año como jugador rojiblanco terminó siendo el de la confirmación total de que Iker Muniain había llegado para quedarse. Así lo hizo saber la propia UEFA, que contó con él como integrante del 11 revelación de su segunda competición europea a nivel de clubes, y la Liga también, que lo nombró como el futbolista revelación del torneo. Capítulo 3. De rozar la gloria a la primera gran polémica. Bajo un reguero de elogios y portadas señalándole como el futuro capitán del Athletic, Iker Muniain revivió todo aquello que ocurrió cuando era un niño que deslumbraba en la chantrea. Varios de los grandes clubes del viejo continente querían ficharle, preguntaban por él, le hacían llegar importantes proyectos y demostraban que andaban ansiosos por contar en sus filas con aquel joven jugador que, para más inri, acababa de proclamarse también campeón de Europa con la selección española sub-21 después de vencer a Suiza por 0-2 en la final del torneo. Los rumores empezaban a circular por las calles bilbaínas, que andaban temblorosas ante la posibilidad de que su activo más valioso decidiese emprender un nuevo camino. Además, su cláusula de rescisión no era muy elevada, unos 18 millones de euros, por lo que si alguien le convencía de verdad, sacarle esa Samamés no iba a suponer una misión imposible. Pero si con 12 años Muniain tuvo muy claro que su deseo era irse a Lezama, con apenas 19 también dejó patente que su sitio era el Athletic Club. El canterano hizo caso omiso a todas las propuestas que le llegaban y apostó por continuar en casa. Él quería seguir demostrando que la catedral era su feudo y que no contemplaba otra cosa que no fuese la de seguir los pasos de otros compañeros de vestuario como Joseba Echevarría y convertirse en leyenda. Además, el propio Athletic estaba ideando un proyecto deportivo de lo más ambicioso, con Bielsa a la cabeza y una plantilla plagada de jugadores con mucha hambre que a punto estuvieron de dar la gran campanada en aquel 2012 feliz y fatídico a partes iguales. Si tienes cierta edad y si eres simpatizante del conjunto bilbaíno, aún más, recordarás cómo ese equipo dirigido por el loco Bielsa tuvo a muchos amantes del fútbol muy pendientes de él. Jugaba un fútbol vistoso, alegre y desenfadado que le permitió llegar a cotas que seguramente muchos en un inicio no hubieran imaginado. Ese Athletic Club de la temporada 2011-2012, con un Muniain en un estado de forma espectacular, alcanzó la final de la Europa League, gesta que no ocurría desde 1977, cuando disputaron otra final continental y también se colaron en la final de la Copa del Rey. El camino hacia ambas finales fue bello y espectacular. Por ejemplo, en la UEFA se cargaron al Manchester United en octavos y en Old Trafford. Sin embargo, el desenlace no pudo ser más trágico. Aquella final de Europa League terminó cayendo del lado de un revitalizado Atlético de Madrid que tuvo en Radamel Falcao a su arma más mortífera. Liderados por el Tigre, los colchoneros se impusieron por 3-0, demostrando que el recién llegado Cholo Simeone era el entrenador perfecto para ellos. En paralelo, ocurrió lo mismo con el Barça. Los de Guardiola, que ya eran un equipo de leyenda, no dejaron escapar la oportunidad de ampliar su histórico palmarés, ganando ese último y definitivo choque copero por otro 3-0. Las lágrimas de Iker tras ambos partidos fueron el fiel reflejo de toda una afición bilbaína que sabía perfectamente que habían desperdiciado una oportunidad única para hacer historia con mayúsculas. Fueron momentos delicados, pero había que levantarse. Y eso fue justo lo que intentó hacer un Iker Muniain, al que por primera vez se le empezó a relacionar con algunos asuntos extradeportivos un poco turbios. Y es que en ese mismo año 2012, el mediocentro del Athletic Club fue protagonista de unas controvertidas fotos que empezaron a circular por las emergentes redes sociales y por los diferentes medios de comunicación deportivos y de la prensa rosa. En esas imágenes se veía al joven Iker sin camiseta y posando junto a un par de actrices no por en tono chulesco y enseñando la lengua. En alguna de esas fotos también aparecía su amigo y excompañero de equipo Javi Martínez, que por aquel entonces ya poseía el honor de ser campeón del mundo con la selección española absoluta. Rápidamente, plataformas como el extinto 20 o el ahora llamado X, por las que circularon esas instantáneas, se llenaron de comentarios y opiniones de los usuarios que no dejaban en muy buen lugar a los futbolistas, especialmente a un Iker que seguía siendo muy joven y sobre el que se decía que quizás no era tan maduro como algunos pensaban. Lo cierto es que tras este escándalo, ni Muniain ni Javi Martínez se pronunciaron. Ambos mantuvieron silencio y la única que habló fue una de las dos chicas, concretamente Carolina Abril, señalando que se había sacado todo de contexto, que solamente eran unas fotos hechas en un momento distendido con amigos y que no pasó nada entre ellas y los jugadores. Poco a poco, todo esto fue cayendo en el olvido, tanto que a los pocos meses nadie hablaba de ese episodio de las fotos y la figura de Iker Muniain seguía siendo de lo más respetada y admirada en Bilbao. No obstante, puede que a él sí le pasase
pase algo de factura. Lo digo porque a pesar de arrancar nominado de nuevo para el Golden Boy por tercera vez consecutiva, sus actuaciones en la temporada 2012-2013 fueron más pobres de lo normal, aunque eso sí, demostró otra vez que era el mejor jugador de la plantilla y que no dudaba a la hora de echarse el equipo a sus espaldas, como cuando marcó un valioso tanto frente al Valencia en la jornada 27 de Liga, que sirvió para que su querido Athletic, que ya no era ni la sombra del equipo del curso anterior, se alejara del descenso. Capítulo 4. Una grave lesión y un escándalo mayúsculo. Muniain estaba entrando posiblemente en el punto más crítico de su corta, pero a la vez dilatada, carrera como jugador profesional. Menos mal que si algo bueno tiene el fútbol, es que en él hay muy poca memoria y cuando una temporada toca su fin, parece que se hace reseteo nuevo y todo lo ocurrido anteriormente queda en un segundo plano. Precisamente por eso, en el Athletic, todo el mundo, incluido el propio Iker, esperaba ansioso la llegada del curso 2013-2014, en la que Ernesto Valverde aterrizaba en el banquillo de San Mamés, aportando un aire fresco y renovado. Tanto fue así que aquel equipo recuperó su esencia y ese gen competitivo que le llevó a ser de nuevo protagonista, hasta el punto de terminar como cuarto clasificado en Liga, consiguiendo así un billete para la disputa de la Champions League. Gran culpa de ese logro la tuvo un Muniain de nuevo en estado de gracia y que, caprichos del destino, tuvo la suerte de convertirse en el primer goleador en un derbi vasco disputado en el nuevo estadio de San Mamés. Las aguas volvían a transcurrir de lo más calmadas y plácidas hasta que, lamentablemente, se volvió a desatar la tormenta. Nos situamos en el año 2015, otro año clave en la vida de nuestro protagonista, puesto que tuvo de todo, muchas luces y también grandes sombras. En cuanto a noticias positivas, destaca el nacimiento de su primer hijo. Iker Muniain mantenía una relación con la influencer asturiana Andrea Sesma, y ambos trajeron al mundo el 20 de febrero de ese año 2015 a un bebé también llamado Iker. Fueron semanas muy felices tanto para Andrea como para Iker como para las familias de ambos. Sin embargo, todas esas emociones dieron un giro brutal un fatídico domingo de principios del mes de abril. En un partido frente al Sevilla, Muniain caía al suelo bajo evidentes signos de dolor. El estadio entero y todos los aficionados que estaban viendo el encuentro en casa a través de la televisión se temían lo peor. El futbolista navarro se echaba las manos a su rodilla izquierda al tiempo que gritaba y se lamentaba. Las imágenes eran terribles. Como igual de terrible fue ver a Muniain saliendo en camilla llorando. El Sánchez Pizjuán al unísono le aplaudía, pero eso no servía de consuelo. Ya desde un inicio se temía lo peor, dado que las primeras exploraciones no arrojaban un pronóstico esperanzador. Finalmente, tras las pruebas médicas pertinentes en estos casos, se confirmó lo que nadie quería escuchar: Iker Muniain acababa de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de baja, mínimo 6 meses. El palo fue tremendo, porque además el Athletic Club se encontraba en un momento decisivo de una temporada que, gracias a su buen desempeño, le había regalado nuevamente la oportunidad de hacerse con el título de Copa del Rey. Pero para ello debía doblegar primero al todopoderoso Barça, ahora de Luis Enrique, Messi, Neymar y Luis Suárez. En Bilbao sabían que enfrentarse a semejante rival sin su estrella haría que las opciones de triunfo se redujesen a mínimos, como así acabó pasando. Los culés se hicieron con aquella copa. El fútbol volvía a ser cruel con Iker Muniain, aunque en esta ocasión no iba a serlo tanto como lo fue en el 2012. Y es que en agosto de 2015, Athletic Club y Barça volvían a estar frente a frente de nuevo, esta vez en la final de la Supercopa de España, donde la cara de la moneda cayó del lado Athletic-Sale, por fin. En Bilbao volvían a celebrar un título después de mucho tiempo y Muniain, aunque seguía lesionado, saltaba al césped para festejar junto a sus compañeros el que era también su primer trofeo conquistado con el club. Todo el mundo pensó que aquella gesta en la Supercopa podía ser el detonante de otra nueva generación dorada para Athletic y otro punto de inflexión para un Muniain que no reapareció en los terrenos de juego hasta casi 8 meses después, esperando con ahínco un 2016 que también le dejó muy tocado, pero esta vez no iba a ser ni por lesiones ni por duras derrotas. Los temas extradeportivos volvían a la palestra. Todo surgió a mediados del mes de junio, cuando continuaba la investigación del famoso caso Torbe, una trama de corrupción de menores liderada presuntamente por el empresario de cine Nopor, Ignacio Allende, alias Torbe. En el transcurso de dicha investigación y en plena celebración de los juicios, una testigo protegida, víctima de dicha trama, declaró ante el juez que Torbe la condujo, bajo la promesa de que cobraría bastante dinero, a un hotel madrileño de 5 estrellas en el que la esperaban otra mujer, Iker Muniain, y otro futbolista que no supo identificar bien en ese momento. Este encuentro, al parecer, ocurrió mientras el jugador se encontraba concentrado con la selección española sub-21. La testigo además añadió que fue obligada a mantener relaciones y que aquella cita, por llamarlo así, fue organizada por el portero David De Gea. Como te podrás imaginar, el escándalo que se armó fue tremendo. Muniain estaba siendo acusado de algo muy fuerte, de un delito enormemente grave a la par que deleznable. Por momentos, la gente se abalanzó contra él. Era una de las estrellas de la Liga Española, el máximo referente de un club histórico y también un padre de familia. Hubo momentos en los que Iker Muniain no supo dónde meterse. Su nombre estaba en todos sitios, en redes, en prensa, en televisión, y no era por un desastre deportivo, sino por una acusación que le tildaba de poco menos que de ser un violador.
Sorprendentemente, el futbolista no abrió la boca para hablar de lo ocurrido hasta que con el paso de las semanas y la falta de pruebas, el tema se fue enfriando. Finalmente, en octubre de 2016, Muniain confirmó públicamente que dormía muy tranquilo y que su conciencia estaba también muy tranquila. En ningún momento la justicia y la policía consideraron tomar alguna acción contra él, ni incluso llamarle a declarar, por lo que su supuesta participación en la trama de Torbe terminó quedando en una mera acusación. Capítulo 5. Capitán, leyenda y un adiós que se veía venir. La vida personal de Iker Muniain se tambaleaba por momentos, pero lo cierto y fijo es que ese último escándalo en el que se vio envuelto no terminó por repercutirle demasiado, puesto que, por ejemplo, a nivel de pareja la situación parecía ser idílica. Prueba de ello es que él y Andrea Sesma terminaron contrayendo matrimonio en un 2017, donde los problemas físicos aparecieron de nuevo. Concretamente fue el 28 de septiembre, durante un partido de competición europea contra el Zorya Lugansk, cuando Muniain volvió a sentir un dolor muy intenso, pero esta vez en su rodilla derecha. El ligamento cruzado anterior acababa de destrozarse y por delante esperaba otro proceso de recuperación que duró bastante. El futbolista de Chantrea no volvió a pisar el verde en partido oficial hasta el 9 de abril de 2018, 193 días después de esa segunda lesión de ligamento. Había muchas dudas sobre su estado de forma, obviamente, pero Iker se encargó de disiparlas todas de un plumazo. Entró en el minuto 76 y demostró que todo su talento seguía intacto. Prueba de ello es que acabó marcando en un partido que se decantó por 1-3 a favor de los vascos, quienes se llevaban los 3 puntos del estadio del Villarreal. Poco después volvería a formar parte del once titular, esta vez contra el Real Betis, viendo también portería y celebrando la victoria por 2-0 frente a un San Mamés que le seguía mirando como un auténtico líder. La afición del Atleti veía en Muniain a su gran capitán y todo lo extradeportivo, y más si no había podido ser demostrado, caía en el olvido. Muniain sabía de primera mano que Bilbao era su hogar y que no iba a estar mejor en ningún otro lugar que allí. Por eso amplió su contrato hasta 2024 y continuó su carrera en el Athletic con un objetivo claro: levantar un título como capitán. Y lo logró. Fue en enero de 2021 cuando le arrebató la Supercopa de España al Barça por 2-3, equipo que meses más tarde le volvería a dejar sin Copa del Rey, igual que hizo la Real Sociedad, contra la que el Athletic disputó también en 2021 la final de Copa 2020, que tuvo que ser aplazada por la pandemia. Los donostiarras se hacían con el derbi y el trofeo, provocando que Muniain se consagrase como el jugador que había perdido 4 finales de Copa del Rey, 2 de ellas en apenas 15 días. Menos mal que el destino quiso ser algo benévolo con nuestro protagonista. Corría el año 2024, el Athletic Club seguía siendo un equipo correoso y complicado de derrotar, que hacía de esa Copa del Rey su lugar favorito. En la plantilla contaban con jugadores jóvenes que estaban a un nivel espectacular, como el caso de Sancet o Nico Williams. Estos hacían que los más veteranos, como Muniain, se vieran relegados al banquillo, pero al mismo tiempo ayudaron a todo el club a vivir el momento más especial de los últimos tiempos. Fue el 6 de abril cuando por fin se hicieron con la victoria en una final de Copa, dejando en el camino al Mallorca. Aquella temporada, Iker Muniain no tuvo mucho protagonismo, pero nadie le privó de romper con la maldición que venía arrastrando en el torneo del CAO y alzar al cielo del estadio de Cartuja aquella Copa del Rey que tanto significa para él. Su imagen a hombros, brindando el trofeo a la afición, con el 10 como dorsal y el brazalete, es ya historia del Athletic y le permitió cerrar el círculo de forma perfecta. Y es que apenas 20 días después del festejo, Iker Muniain anunció su adiós. Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño. Hoy, casi 2 décadas después, vengo a anunciaros mi marcha al final de esta temporada, después de 15 años en el primer equipo. Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y haber sacado la gabarra 40 años después. Ha sido algo increíble. La comunión que hemos mostrado entre aficionados y equipo demuestra que verdaderamente somos únicos en el mundo. Con estas palabras, Muniain se despedía de la que había sido su afición durante prácticamente toda su vida. Muchos no entendían por qué se marchaba si aún le quedaba fútbol, pero Muniain no pensaba lo mismo. Él llevaba muchísimos años en la élite y había sufrido 2 lesiones importantes. Los chicos jóvenes ya venían pisando fuerte y quizás su rendimiento no iba a estar a la altura de lo que demandaba un proyecto como el que estaba preparando el Athletic Club. Por eso, y seguramente también motivado por las ganas de vivir una nueva experiencia, nuestro protagonista optó por hacer las maletas e irse al fútbol argentino. ¿Por qué? Muy sencillo. Muniain siempre se había mostrado cercano a Argentina y de hecho se había declarado abiertamente como seguidor de River Plate. Es más, durante semanas se aseguró que ese sería su próximo destino. Por eso, muchos quedaron sorprendidos cuando vieron que finalmente aterrizaba en San Lorenzo de Almagro. La verdad que en este nuevo equipo le acogieron con los brazos abiertos y hasta en su segunda temporada le dieron el brazalete de capitán y el número 10. Pero esta aventura de Muniain en tierras argentinas no duró mucho, puesto que en el verano de 2025 comunicó a San Lorenzo su intención de no regresar. Alegó motivos familiares, puesto que echaba mucho de menos a su nueva pareja, Ana Montoya, y a sus 2 hijos, ya que con Sesma tuvo una segunda niña llamada Claudia en el año 2018. Pero más allá de estas razones, también es conocido que San Lorenzo atravesaba una crisis institucional y económica, cayendo en impagos con algunos jugadores. En definitiva, a los 32 años, Iker Muniain decidió poner fin a su etapa como futbolista y contra todo pronóstico, porque también fue una noticia sorpresa, dio el salto
saltó a los banquillos y se hizo cargo del modesto Derio, que militaba en la tercera federación, quinta categoría del fútbol español. 2 décadas después de aterrizar en Lezama, Iker Muniain cerraba la etapa más importante de su vida hasta el momento y daba pie a un camino totalmente nuevo. Por cierto, estoy seguro de que te has quedado con ganas de saber más sobre ese caso Torbe en el que también estaba implicado David De Gea. Así que si quieres conocer más a fondo lo que sucedió, te lo dejo todo bien explicado en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Eso sí, antes de ir a verlo, dale like a esta historia que te acabo de contar y de paso suscríbete al canal. Pero espera, no te vayas todavía. Solo una pregunta más. ¿Crees que Iker Muniain hizo mal rechazando al Barça en su día? ¿O crees que hizo bien de jugar toda su carrera en el Athletic Club? Déjalo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.